En este tutorial vamos a ver cómo generar el modelo estructural, ¿cierto?, a partir de el archivo DXF generado en un programa CAD. Lo primero que vamos a hacer es verificar, ¿no es cierto?, que dentro del programa RAM las unidades estén en métricos, para que la estructura que traigamos, que hemos generado pensando en una unidad, un metro, conserve, ¿no es cierto?, esa correspondencia de magnitudes. Entonces lo que vamos a hacer es importar un archivo de XF, buscarlo en la carpeta donde lo habíamos generado, recordando siempre que el archivo debe estar cerrado en el programa CAD, traerlo como eje vertical al eje Z, y a partir de ahí tenemos definido, ¿no es cierto?, el modelo que habíamos generado en el archivo CAD. Tenemos los ejes de los elementos horizontales y de los elementos verticales que representan las columnas y los tabiques. Y dentro de lo que son los tabiques tenemos representado el eje del mismo y unos tramos de viga o de elementos horizontales que son los que me van a conectar el eje del tabique con los bordes del mismo. Entonces, una vez que tenemos definido esa geometría, lo que tenemos que definir son las propiedades de las secciones, los tipos de vínculo y la cantidad de niveles en que se repite este edificio, en este caso un edificio de 10 pisos. Es conveniente definir primero todas las propiedades y luego ya copiarlo con las propiedades que teníamos definidas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir el material para todos los elementos, para todos los miembros. Vamos a elegir un hormigón H20. Entonces todos los elementos tienen definido la misma propiedad del material. Ahora vamos a definir la propiedad de las secciones de nuestro modelo. Vamos a empezar por las vigas, donde todas las vigas tenían la misma sección de 30 por 35. Entonces vamos a buscar dentro de nuestras secciones ya predeterminadas algunas vigas de ese tamaño, de 30 por 35, y si no llego a tener eso, puedo generar yo, como lo hemos visto en los tutoriales anteriores, las secciones necesarias para las vigas. Entonces voy a vista y le pido un render de eso que tengo seleccionado y me muestra cómo quedan las vigas configuradas. La particularidad se da en los tramos de viga que hemos definido, que corresponden a la sección, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la sección del tabique, cómo se modelan estas vigas que en realidad forman parte del tabique. A esas vigas le vamos a dar una sección, ¿no es cierto?, importante, donde se produce un cambio de rigidez importante, que determina, ¿no es cierto?, la porción de viga que se introduce dentro del tabique. Si yo las veo modeladas así, esas vigas en realidad no son vigas, sino que es el punto donde comienza el tabique, el borde del tabique que me conecta con el eje del mismo. Esa sería la forma de modelar ese cambio de rigidez que existe desde este punto hasta el eje del tabique. Y otra particularidad podría ser que a estos elementos le vamos a asignar un material que no es el hormigón común, sino que es un hormigón que lo hemos generado, que lo hemos inventado, que tiene todas las características del hormigón, solo que le hemos puesto un peso específico de 0, simplemente para que cuando evaluemos el peso total del edificio no se duplique el peso, porque van a estar duplicada esa sección con respecto al eje del tabique. ¿Sí? Entonces tengo ya modelada todo lo que son las vigas del entrepiso y esa consideración especial, ¿no es cierto?, para lo que se llaman vigas tabiques que conectan
insisto en esto, el eje del tabique con el borde del tabique. Ahora debiéramos completar, ¿no es cierto?, el dimensionado de lo que son las secciones de los elementos verticales, de las columnas y los tabiques. Para ello, vamos a solapar acá el gráfico de AutoCAD para tener la referencia, ¿no es cierto?, de cómo son las secciones que tenemos que aplicarles a nuestras secciones de elementos verticales. Entonces, todas las columnas de los bordes, estas dos, la columna 1 y la columna 4, la columna 3, la columna 6, la columna 10, y estas dos, las 12 y la 13, tienen una sección de 30 por 30. Esas 7 columnas tienen una sección de 30 por 30. Venimos acá, columnas rectangulares. Nosotros ya tenemos una serie de columnas preseteadas. Y si no, puedo ir y generar la sección. Todas esas columnas ahora son de 30 por 30. La columna 11 y la columna 7 es de 30 por 1 metro. Que son estas dos. La columna 6 también. Aplico la sección de 30 por 100 y de esa manera queda definida el otro lote de columnas. La columna 2 tiene un tamaño de 30 por 70. Vamos a buscar en estas columnas preseteadas que teníamos, la de 30 por 70. Elijo la sección, le aplico esa columna. Y ahora me estarían quedando, ¿no es cierto?, definir, creo, las secciones de los tabiques. Me están quedando las dos secciones de los tabiques y esas dos columnas internas. Esas dos columnas que tenían 30 por 80. Definamos primero estas dos. Esta columna de 30 por 80 y ahora me quedaría este tabique que tiene una sección de 30 por 630 y este tabique que tiene una sección de 30 por 370. Y de esa manera vamos a verificar queda determinado, ¿no es cierto?, las secciones de todos los elementos. Ahora lo que nos queda ver es si las orientaciones que tenían en nuestro modelo son correctas con respecto al esquema estructural. Como vemos acá, el tabique está transversal a la posición que debiera llevar. Y si ustedes se fijan, el tabique con respecto a las vigas que conectan, están como duplicando esa sección. Por eso le hemos aplicado un material que tiene un peso específico de 0. Lo que vamos a hacer a esta sección, le vamos a rotar los ejes locales 90 grados y de esa manera queda alineada. Lo mismo sucedía con estas dos columnas. Le vamos a rotar los ejes locales 90 grados, se lo aplicamos a ambas y de esa manera queda correctamente definida con respecto a lo que era la posición que tenían con respecto al AutoCAD. Entonces acá lo que se está viendo es cómo ha quedado el esquema estructural del piso de planta baja, que lo vamos a copiar hacia arriba, y esta particularidad en el modelado, ¿no es cierto?, que es para lograr que el eje del tabique que tiene la sección correspondiente al mismo quede correctamente vinculado a las vigas que concurren a los extremos del mismo.
¿Mm? Esa sería, ¿no es cierto?, la forma de modelar los tabiques para lograr una buena representación. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de definir los vínculos de las columnas en planta baja, vamos a copiar, ¿no es cierto?, este mismo modelo un piso hacia arriba para que conserve las propiedades de los demás niveles. Y lo que podríamos hacer es definir la posición, ¿no es cierto?, del centro de masa con respecto al eje 00 para ubicarlo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el eje 00 que habíamos tomado en el RAM, partía, ¿no es cierto?, de la posición de esa columna con respecto al centro de masa, está en 8,41 sobre el eje Z o sobre el eje Y, y a 9,55, ¿no es cierto?, en el eje X. Entonces lo que vamos a hacer es generar un nodo con esas coordenadas en X 9,55 y en Z a 8,41. Y en la altura, para que se quede vinculado, ¿no es cierto?, con el entrepiso, en realidad es menos 8,41, y para que quede vinculado con el nivel de entrepiso lo vamos a poner a los 5 metros de altura. Entonces, esa sería la posición del centro de masa que hemos definido, como lo vimos en los tutoriales anteriores, utilizando las herramientas del AutoCAD, para poder vincular ese nodo, ¿no es cierto?, con mi diafragma rígido del edificio. Para completar la información sobre el entrepiso, podríamos determinar la carga sobre las líneas de viga, que corresponde para la carga muerta y para la carga viva, y luego cuando copiemos los pisos hacia arriba, esa información también, ¿no es cierto?, será parte de las propiedades que copiaremos de cada uno de los entrepisos. Para lo cual, primero vamos a generar una hipótesis de carga, que sería la carga viva, ¿cierto?, que corresponden a las cargas vivas, ¿no?, load life. Entonces ahí tenemos las dos condiciones de carga, la carga muerta y la carga viva. Nos vamos a valer del análisis de carga que tenemos listo del área tributaria sobre cada una de las vigas, ¿no es cierto?, para determinar cuál es el valor de esa carga por metro lineal sobre las vigas. Nos vamos a posicionar primero en las cargas muertas. Vamos a empezar por las vigas que están más alejadas. Las que corresponden allá a la viga 12, 13 y 14. Las vigas 12 tienen, fíjense, un área tributaria, es la mitad de la losa que está descargando, ¿no es cierto?, sobre esa viga. Entonces sería por metro lineal, por cada metro de ancho, 1 metro de área tributaria por el valor de la carga muerta, ¿no es cierto?, que corresponde según el análisis de carga, que en nuestro caso lo hemos determinado en 500 kilos por metro cuadrado, o sea, 0,5 toneladas por metro cuadrado por 1,90, estamos en un valor de
0,95 toneladas por metro lineal. Eso es lo que le corresponde a las vigas 12 y 8, que son las vigas del voladizo, de carga 0,95 toneladas por metro lineal. Luego sigue la viga 13, con un área tributaria lineal de 3 metros con 90, que le corresponde 1,95 toneladas por metro lineal de carga muerta. Nosotros podríamos ir cambiando carga muerta por carga viva y hacerlo de manera simultánea. Pero por una cuestión de orden vamos a cargar primero las cargas muertas y luego las vivas. A esta viga, que es la viga 14, que solamente tiene mampostería, la vamos a cargar con una mampostería liviana de 0,4 toneladas por metro lineal. Luego pasamos a la viga 9, que tiene un área tributaria lineal de 4,75 metros por 0,5, nos da 2,4 toneladas por metro lineal. Y luego la viga 10 y 11, que tienen la misma área tributaria de 3,15 metros por 0,50, es 1,57, 1,6 toneladas por metro lineal. Las vigas 6, las vigas que corresponden al tabique, y la viga 7 también tienen esa misma carga. Fíjense que acá es como si la losa descargara directamente sobre el tabique, por eso lo vamos a cargar sobre esas líneas. A estas les corresponde también 1,6 toneladas por metro lineal. A la viga 5 tiene un área tributaria de 6,60 metros, entonces le corresponde por 0,5 3,3 toneladas por metro lineal. A la viga 4 y a la viga 1 le corresponden 3,15 metros, o sea 1,6 también toneladas por metro lineal. Y nos estaría quedando la viga 2, que tiene 2,55, o sea 1,3 toneladas por metro lineal. A esta viga del tabique no la vamos a cargar, porque ya ahí no le corresponde, no hay ninguna losa que esté tributando sobre esa viga. A estas dos vigas les podríamos cargar, a estas tres vigas, lo mismo que le cargamos a esa, ¿no es cierto?, de 0,4 toneladas por metro lineal, que sería una carga de la mampostería actuando, la mampostería de cierre, si es que la tiene, actuando sobre esas líneas. Entonces, de esa manera han quedado definidas, ¿no es cierto?, las cargas sobre las líneas de viga, lo que le corresponden a las cargas muertas. Y para que tenga en cuenta el peso propio, lo que vamos a hacer es acá, en el módulo de general, este vector de peso propio lo vamos a multiplicar en I por menos 1 para que tenga en cuenta todos los pesos propios de los elementos, dentro de la hipótesis de carga que le corresponden a las cargas muertas. Para determinar ahora la magnitud de las cargas vivas, ¿cierto? Vamos a cerrar acá el AutoCAD. Lo que podríamos hacer es utilizar ya los datos que tenemos generados para las cargas muertas. Los elementos horizontales que van a recibir cargas vivas son las vigas a las cuales están tributando las losas, no estas que eran, ¿no es cierto?, que estaban tributando solamente las mamposterías como carga muerta. Entonces, estos mismos datos, nosotros estamos parados acá en las cargas muertas,
lo que podemos hacer es, como esto, la base del programa es una planilla de cálculo, lo que podemos hacer es copiar, ¿no es cierto?, los datos que corresponden a la determinación de las cargas muertas. Si ustedes se fijan, acá está descrito ese estado de carga. Lo vamos a copiar seleccionando, ¿no es cierto?, los datos que corresponden al estado de carga. Vamos a cambiar la hipótesis a carga viva y le vamos a pegar los datos, o sea, replicando el estado de carga para las mismas vigas. Solo que ahora es la carga viva. La carga viva que nosotros estamos determinando por metro cuadrado era de 0,3 toneladas por metro cuadrado, o sea, el 60% de las cargas muertas, o sea, el 60% de estas cargas. Con lo cual, podemos venir acá donde dice valor, poner 0,6 y que me multiplique todas esas cargas por el 6% y automáticamente va a quedar aplicado dentro de las cargas vivas ese estado de carga que corresponde, ¿no es cierto?, para la carga por metro lineal sobre las vigas para las cargas vivas. Entonces, de esa manera, si yo ahora me muevo entre las cargas vivas y las cargas muertas, veo, ¿no es cierto?, la diferencia del estado de carga. Las cargas vivas son el 60% de las cargas muertas. De esta manera, estaríamos en condiciones, ahora sí, que tenemos definidos los parámetros geométricos, hemos colocado, ¿no es cierto?, el nodo, el centro de masa, hemos definido el estado de carga para cargas vivas y cargas muertas, podemos copiar este nivel hacia arriba para que se me repliquen todas las propiedades y los estados de cargas que hemos definido. Vamos a seleccionar todo el piso, le vamos a dar copiar, le vamos a decir que copie en delta I, o sea, sobre el eje Y a 5 metros una copia, y automáticamente tenemos el piso superior. Ese piso superior, que en planta baja tenía 5 metros de altura, acá va a tener 3 metros de altura, o sea que yo necesito cambiar la altura de las columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas los nodos o las vigas que corresponden al segundo nivel. Vamos a ver cuáles son esas coordenadas y vemos que las coordenadas son en el eje Y de 10 metros. Nosotros necesitamos que estén a 8 metros, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner un valor de 2 y que le reste ese valor y automáticamente todos los nodos que estaban a 10 metros de altura ahora quedaron a 8 metros de altura, generando ese piso de 3 metros de altura. Ahora sí, estoy en condiciones de replicar este piso con todas sus propiedades y todo su estado de carga, 8 niveles hacia arriba, completando el modelado de nuestra construcción. Vamos a copiar 3 metros hacia arriba, positivo, 8 números de copias, aceptar. Entonces, de esa manera se ha replicado ese piso con los estados de carga, que eran los mismos, para las cargas vivas y para las cargas muertas. Ahora lo que tendré que hacer yo para completar correctamente es, tal vez en el último nivel, si el destino de la terraza varía, es cambiarle el estado, ¿no es cierto?, de la carga viva, no de la muerta, porque posiblemente sea muy similar a las anteriores. Entonces, de esa manera, el modelo ha quedado completo y nos faltaría definir, ¿no es cierto?, el tipo de vínculo que tiene este modelo con nuestro plano de fundación. Entonces, lo que vamos a hacer es empotrar todas las columnas al nivel de planta baja. De esa manera, tengo
los diferentes estados de carga, para cargas vivas, para cargas muertas, y también puedo ver cómo ha quedado definida la geometría. De esa manera estaríamos en condiciones ahora de cargar nuestro modelo con la fuerza sísmica y empezar a analizar el comportamiento desde el punto de vista de las deformaciones en planta y en altura del mismo.